Guadalcanal fue nombrada la Isla de la Muerte. En 6 meses de luchas, cientos de miles perdieron la vida. Ahora, el explorador marítimo Robert Ballard reconstruye los fragmentos del pasado en un gran cementerio de barcos hundidos. 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, regrese para encontrar la flota perdida de Guadalcanal. Las sombras de un pasado antiguo se escuchan por toda Australia. Desconocidas y remotas por siglos, aquí evolucionaron algunas criaturas, las más extrañas de la Tierra. Ahora sigue siendo una tierra mística, llena de espectáculo de la vida, único en sus costas. Descubra los secretos de los misterios de los animales de Australia. Fue un hereje y un genio, un rebelde y un sabio. Conozca a Louis Leakey, que en su búsqueda por los misterios del tiempo ha inspirado a otros a que se unan a descubrir el pasado del hombre, sus orígenes y el alma de sus antepasados. Examine el legado de L.S.B. Leakey. Para entender mejor a nuestro mundo, a nosotros mismos y a nuestro futuro, este programa ha sido posible por las personas de Chevron. Chevron le da reflexión a la televisión. Additional funding for this program is provided by the Corporation for Public Broadcasting and by the financial support of viewers like you. Ellos estuvieron aquí miles de años antes que Colón. Cuando París era todavía una aldea, ellos ya construían ciudades en la selva. Jugaban un juego de pelota para vivir o morir. Planeaban sus vidas siguiendo las reglas de los cielos. Su escritura es un enigma que estamos aprendiendo a descifrar. ¡Wow! Mira esto. Es increíble. Ahora, el ritmo de los descubrimientos se ha acelerado. Finalmente estamos descubriendo quiénes fueron. ¿Huesos? Hay muchos huesos. Mira esto que está aquí. Ah, sí. Mira, es una especie negra de... Mira esto. Esto es una increíble obra de arte. Son las personas que dicen que los dioses los crearon del maíz. Ellos son los mayas. Los reinos perdidos de los mayas. Un especial de National Geographic. Producido por la Sociedad National Geographic. El año es 1839. El lugar, el occidente de Honduras. Un explorador americano llamado John Lloyd Stephens dirige una expedición que busca una ciudad maya abandonada, llamada Copán. Casi no se sabe nada acerca de los mayas.
Stephens está a punto de descubrir más. Tapizados por miles de años de vegetación tropical, los elaborados templos y las rocas volcadas están dispersos a lo largo de kilómetros. Stephens es sobrecogido por una sensación de misterio. ¿Quién construyó este lugar? ¿Qué pasó aquí? En los días siguientes, Stephens y el artista inglés Frederick Catherwood registran sus impresiones acerca de la ciudad en ruinas. Estaba ante nosotros como un barco despedazado en la mitad del océano. Sus mástiles eran añicos y la tripulación había perecido. Y nadie sabía de dónde había venido, ni qué había causado su destrucción. Todo era misterio, un oscuro e impenetrable misterio. Los siguientes 3 años, Stephens y Catherwood visitaron las ruinas mayas ya conocidas en el norte. En Yucatán, exploraron Uxmal y Chichén Itzá. En Chiapas, visitaron Palenque. Y aún entonces, los atormentaban las preguntas. ¿Quién destruyó estas ciudades? ¿Por qué las habían abandonado? La tierra de los mayas se extiende en parte de Honduras, El Salvador y Guatemala en el sur, Belice y México en el norte. Estaba dispersa en cientos de reinos, cada uno con su propia historia. El corazón de lo que los eruditos llaman la civilización maya clásica se encuentra en las tierras bajas del sur. Es ahí donde tiene lugar nuestra historia, comenzando en el lugar donde se iniciaron las primeras excavaciones científicas, Copán. Hoy, esas ruinas parcialmente restauradas aún tienen ese aire de misterio. Bill Fash es el director del proyecto Acrópolis Copán. Copán fue una de las principales ciudades mayas. No podemos decir eso en términos de tamaño, ya que hubo otras ciudades que fueron más grandes, pero mientras estuvo en su apogeo durante unos 400 años, fue una gran ciudad. Tenían artistas increíbles, escultores, arquitectos, ingenieros, astrónomos, escribanos y mucho más. Así que si tuviéramos que compararla en nuestros términos culturales, si Tikal era como Nueva York, Copán era como París. Todos los años en las últimas décadas, un grupo de especialistas mayas y cientos de trabajadores han estado tratando de reconstruir la historia de Copán. He observado que tiene dos La historia de lo que pasó aquí todavía se está descubriendo, piedra por piedra. Hay cerca de 30.000 fragmentos de rocas esculpidas que alguna vez adornaron estos edificios. El problema con este rompecabezas es que no hay una muestra a seguir. No hay ilustraciones que nos permitan saber en dónde iba todo. Nosotros tenemos que resolver eso. Y el problema se hace peor con cosas como estas. Son lo que llamamos piedras SDS, las iniciales de solo Dios sabe. Porque solo Dios sabe de dónde salieron esas piedras. Los arqueólogos anteriores solo las amontonaron aquí. Así que nuestro trabajo es descubrir qué diseños adornaban las diferentes estructuras, volver a las piedras SDS y sacar las muestras que sean iguales a las que hemos desenterrado e intentar reconstruir todo de nuevo. Pero a pesar de las dificultades, el equipo de expertos de Fash ha reensamblado miles de esculturas y preservado docenas de edificios. Bueno, es un poco complicada la medida porque el petate no tiene... Cada año, la imagen de lo que fue Copán hace más de miles de años se vuelve más El clara. ángulo más saliente de las que están adentro, como estas dos.
Muchas pistas siguen ocultas en los templos, donde la élite maya sepultaba a sus muertos. Es evidente que a los mayas clásicos no les interesaban los metales, así que no hay oro enterrado aquí. Pero a veces, algo incluso más valioso es desenterrado. Cuidado con el cable. Mira esto. Sí, es una cara. Qué bien, está repintada. Tiene una capa de estuco sobre... En 1992, Robert Scherer descubrió la tumba de un miembro de una familia real. Sepultadas con él, había varias vasijas. Hay un jeroglífico. Lo que hace que estas vasijas sean especialmente significativas son sus diseños pintados y la escritura jeroglífica. Son unas vasijas fantásticas, aunque no sé si podremos entender los jeroglíficos. Hace 40 años, solo podíamos leer algunos jeroglíficos mayas. Hoy podemos leer casi la mitad. Pero se necesita un experto. Hay otra vasija igual a... ¿Igual a esta? La de los pies en la tumba. Sí, pero es lo mismo. David Stewart es el hijo de los eruditos sobre los mayas y uno de los mejores epigrafistas del mundo. El poder leer los jeroglíficos ahora hace a los mayas un poco más normales, los hace más humanos, porque ellos tenían historia, eran personas que tenían preocupaciones por ellos mismos y por los eventos en sus vidas. Un tipo de escritura maya casi se perdió para siempre. Cuando llegaron los monjes españoles en el siglo XVI, encontraron cientos de libros plegables llamados códices y rápidamente los quemaron. Hoy solo quedan partes de 4 códices, pero ellos han ayudado a formar nuestra manera de pensar acerca de los mayas. Los libros son almanaques, repletos de información astrológica. Los hombres y mujeres que escribieron los almanaques eran escribas, muy versados en astronomía. Utilizando unas matemáticas muy sofisticadas, ellos calculaban los movimientos del cielo nocturno miles de años hacia el pasado y miles de años hacia el futuro. Sabían que el universo se movía en ciclos, algunos muy largos, algunos muy pequeños. Incluso predecían eclipses de sol. Al parecer, ellos estuvieron fascinados por la relación entre el tiempo y los eventos en sus propias vidas. Los mayas dejaron registros en un medio mucho más permanente que el papel. Y estos escritos contienen mucho más que fechas y números. En estas rocas, los mayas registraron los eventos importantes en las vidas de sus gobernantes. Esta es la escalera jeroglífica de Copán, el texto grabado más largo del Nuevo Mundo. Pero los primeros arqueólogos la reensamblaron fuera de orden, así que hoy solo podemos leerla en segmentos. La especialista en esculturas, Barbara Fash, está haciendo un catálogo de 1200 jeroglíficos de la escalera. Algún día, esos dibujos podrán contarnos una historia más completa de los reyes de Copán. Esto significa plantar con una estaca en la tierra. Otros jeroglíficos son más accesibles, gracias a importantes descubrimientos en las últimas décadas. Esta es la fecha. Es una... La epigrafista Linda Shell ha hecho gran parte del reciente trabajo detectivesco. Este es un arbolito Tei, y en este lado, viendo hacia el este, está joven. Pero en el lado oeste, pueden ver... Miren la barba. Es algo raro que un pueblo desarrolle la conciencia histórica y que haga el registro de la historia una parte de lo que ellos hacen.
En lo que estamos participando ahora es en la recuperación de historia perdida. Porque la historia americana no empieza en 1492 con Colón. Empieza en el año 200 a.C. con el primer rey maya que escribió su nombre en una roca. Mucho antes de que el primer rey escribiera su nombre en una roca, los mayas estuvieron viviendo en el fértil valle de Copán. Eran cultivadores del maíz. Sus vidas estaban regidas por los ritmos del mundo natural, plantando y cosechando, naciendo y muriendo. Pero cerca del año 400 después de Cristo, la época en que Roma estaba empezando a decaer, ocurrió un cambio en todo el valle. Sobre un ocioso recodo del río Copán, edificios hechos de roca se elevaron sobre el suelo de la jungla. Para los agricultores acostumbrados a la vida en aldeas, la ciudad debe haber sido una revelación. Edificios de colores brillantes rodeaban la blanqueada plaza central, donde miles de personas podían reunirse. Se practicaba el trueque con conchas, granos de cacao, jade y plumas. En el centro de la ciudad estaba la plazoleta del juego de pelota. El propósito del juego de pelota parece haber sido el mantener en movimiento la pesada pelota de hule sin usar las manos ni los pies. Figuras talladas en roca en algunos sitios muestran a jugadores de pelota con cabezas cortadas colgando de sus cinturones. Pero nadie sabe si describen lo que realmente le pasaba a los perdedores o si ilustran algo más simbólico. Se supone que la pelota era una metáfora para el movimiento del sol y por extensión también de la luna y las estrellas. Y ellos querían asegurarse de que hubiera una regularidad en ese movimiento. Ellos creían que si jugaban el juego de manera correcta y que se honraban a sus dioses en la manera correcta, ellos asegurarían el ciclo agrícola y permitirían que el sol saliera y que llegaran las lluvias a tiempo y por lo tanto tendrían una buena cosecha. En el mundo sagrado de los mayas, los dioses eran la fuente de toda la vida. Y solo los reyes tenían el poder de mediar con ellos. Los dioses mantenían al universo físico con el sol y la lluvia. Y esperaban que los humanos los alimentaran a cambio. La fuente suprema de esa alimentación era la sangre. Cuando los mayas querían reconocer el carácter sagrado de un momento o de un evento importante, ofrecían sangre. La sangre era el vehículo que contenía una cualidad que ellos llamaban Chulel, que significa el alma. Era algo que no solo impregnaba los cuerpos humanos, impregnaba los edificios, impregnaba los árboles, el cielo, impregnaba todas las cosas sagradas del mundo. Y cuando daban sangre, lo que hacían era estar activando el Chulel. Era como la fuerza de George Lucas. Imagínense a Obi-Wan Kenobi llamando a la fuerza, o a Luke cuando guiaba su nave en una de las batallas finales. Eso era lo que los mayas ahincan en esos rituales. Estaban tocando lo que ellos consideraban que era la fuerza viviente del universo, y aún está aquí. En ocasiones especiales, el mismo rey daba su sangre. Este era uno de los rituales más sagrados en la vida de los mayas.
Después de días de ayuno y preparación espiritual, el rey perforaba su prepucio con la espina de una planta y dejaba que su sangre goteara sobre unas tiras de papel. Con este acto de sacrificio, se abría una puerta hacia los dioses. Cuando eran quemadas las tiras de papel, los mayas creían que ponían a sus dioses en el humo que se elevaba. Hoy, los descendientes de los antiguos mayas siguen viviendo casi igual que sus ancestros. Los mitos que recuerdan y las ceremonias que practican son parte de una tradición que los dioses mayas les dieron en el principio del tiempo. Casimiro Sagajao es un sacerdote maya que bendice los campos en la época de cosecha. Nosotros somos los cachiqueles, somos descendencia de los mayas antiguos, porque esa era nuestra religión muy antigua. Yo lo conocí, quiere decir que yo aprendí desde chiquito, porque siempre trabajaban los sacerdotes mayas con nosotros. Por sueño le cuentan a uno qué es lo que sucede. La pasión de los mayas por los rituales fue una de las primeras cosas que los misioneros españoles observaron cuando llegaron a Yucatán hace 500 años. Cuando la Iglesia Católica prohibió las formas tradicionales de adoración, los antiguos ritos se hicieron clandestinos. Actualmente, la religión que siguen los mayas es una mezcla de esas dos antiguas fes. Los mayas se han aferrado tenazmente a muchos aspectos de la antigua cultura. En las sierras de Chiapas y Guatemala, sus trajes únicos no solo los define como mayas, sino que identifica el pueblo en particular en donde viven. Se dice que cuando la mujer maya se pone su blusa tradicional, llamada huipil, su cabeza emerge en el centro mismo de un mundo tejido con sueños, igual que el gran árbol de la vida emerge de la tierra. Aprendí a tejer cuando era muy pequeña. Veía cómo tejía mi madre y me hice mi propio telar. Entonces soñé que compraba hilo rojo e hilo negro también. Y llegó a mi corazón el cómo tejer el brocado y el cómo tejer el huipil. Eso me llegó al corazón en un sueño. En la Sierra de Chiapas, México, Chip Morris ha trabajado con tejedoras durante 20 años. Las tejedoras siempre han dicho que sus diseños vienen desde el principio del mundo, es decir, desde el principio de su cultura.
Cuando empecé a observar en arqueología, en los relieves y las estatuas, las cosas que mostraban cómo eran sus tejidos, hay muchos que son totalmente idénticos a los tejidos de hoy. Lo que está en los diseños es un mapa de el mundo maya, pero no la superficie de la Tierra, no donde estamos parados ahora, sino el mundo de los sueños. Es el mundo donde están los dioses, donde vive el dios de la lluvia y el ángel, donde está el dios del trueno. No hay camiones, no hay casas en un huipil, solo hay imágenes de ese universo sagrado que crea la lluvia, que crea la vida, que mantiene al mundo. En un mundo donde la línea entre lo profano y lo sagrado es casi imperceptible, todo es más de lo que parece. Las pirámides simbolizan montañas sagradas donde moran los ancestros. Las puertas representan las bocas de las cuevas, pasajes hacia el peligroso submundo de la montaña. Los mayas pensaban que cuando morían se iban a ese submundo. Lo llamaban Xibalbá. Era el lugar del miedo. Un reino pantanoso de enfermedades y putrefacción, del que la gente ordinaria tenía pocas esperanzas de escapar. El cómo los mayas trataban a sus muertos se está investigando aquí, en una excavación a 200 kilómetros al norte de Copán. Estas son las ruinas de una ciudad llamada Caracol, que alguna vez fue un próspero centro administrativo. Hoy es muy importante por el gran número de tumbas que se descubrieron aquí. Creo que dejaremos las otras así, hasta que movamos las rocas. Está bien. Arlen Chase es un experto en cerámica. Diane Chase es una autoridad en huesos humanos. Tratan de entender cómo pensaban los mayas acerca de la muerte. Tendemos a pensar en las cosas en términos occidentales. Los mayas no eran una civilización occidental, ellos no hacían nada a la manera europea. Es muy difícil para nuestra sociedad el entender cómo vivían los mayas, porque nosotros no tenemos a la muerte viviendo con nosotros todos los días. No la ponemos en un cuarto de nuestra casa y la mantenemos ahí, pero los mayas esencialmente hacían eso en sus salas. Está bien. Esto es hermoso, Arlen, es fantástico. Definitivamente tenemos una tumba real aquí. La gente ordinaria normalmente enterraba a sus muertos bajo el piso de sus casas. Las vasijas son lindas y están en buen estado. La élite era sepultada en tumbas. Este policromo de aquí está en mejor estado en el lado de atrás que en el frente. ¿Qué me dices de los huesos? Los huesos, hay muchos huesos. Hay al menos 2 individuos cuyas cabezas dan al sur. Están en muy buen estado. Las piernas de alguien están en esta esquina. No son de ninguno de los 2 individuos. No son ni del hombre ni de la posible mujer. Es alguien diferente. No era inusual para los mayas el sepultar a más de un miembro de la familia en el mismo espacio. Quiero pensar que era más bien un mausoleo familiar, donde el abuelo moría y lo colocaban adentro primero. La abuela moría y la ponían adentro también. Pasaban varios años y tal vez el hijo o la hija morían. Tal vez hacían a un lado al abuelo un poquito, a la abuela también, y metían al hijo. Un poco más adelante, algunas personas más de la familia morían y finalmente el mausoleo tenía bastante material en huesos. Este tiene un anillo. Para los arqueólogos, los mausoleos son como cápsulas de tiempo. Los objetos sepultados con los muertos a veces daban fechas y nombres precisos. No puedo ver cuál es el diseño, pero tiene esos huesos adentro. Ellos ayudan a completar la imagen de cómo vivían los antiguos mayas. Creo que en el laboratorio lo sabremos. Y a veces lo que encuentran es simplemente hermoso.
Igual que las tumbas de Caracol, los edificios de Copán contienen su parte de historia sepultada. Pero encontrarla ha sido a menudo una empresa muy difícil. El arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia ha trabajado en Copán desde 1978. Mi principal interés era descubrir qué había pasado con esas personas. Eso es algo que es parte de mi herencia también, es algo que es parte de mi país. Y crecí, y bueno, no era muy joven cuando vine a estas ruinas por primera vez, pero me impactaron mucho. Y era un tema fascinante, había cosas que uno siempre se pregunta, como qué pasó en ese pueblo, quiénes eran ellos, y cómo hicieron las cosas que hicieron. En los últimos 4 años, Agurcia ha estado excavando una pirámide templo que podría decirnos más acerca de cómo vivía la gente de Copán. El Templo 16 es una típica estructura real en términos de su construcción. Y en eso estriba el desafío de los arqueólogos. Para los mayas, ciertos espacios eran sagrados, así que construían sus templos uno encima de otro. Los trabajadores derrumbaban los niveles superiores de una estructura existente, cubrían lo que quedaba con un relleno y construían una nueva estructura a su alrededor. Conforme el equipo de Agurcia retira el relleno, van creando un laberinto de túneles. Trabajar en túneles a veces es muy confuso. Uno trabaja como en 3 dimensiones. Se va arriba, abajo, a los lados y en medio. Y a menudo nos perdemos y no podemos saber qué es lo que estamos viendo. La pared lisa de la izquierda antes era la pared exterior de un templo anterior. Solo siguiendo sus paredes hasta el final, Agurcia puede determinar las dimensiones originales del edificio. Solo avancé una corta distancia y encontré otra pared. Esto va más allá, hacia el sur. Así que intentamos ir hacia arriba para ver si teníamos la parte baja de una subestructura o la parte alta de ella, y empezamos a subir. Y pueden ver aquí las terrazas subiendo de lo que fue una pirámide muy grande. Ha subido hasta donde hemos llegado, 8 pisos de altura, y cada uno reduciéndose y subiendo más. Lo que Agurcia encontró después fue totalmente inesperado. Había una tercera estructura dentro de las 2 primeras, pero esta era diferente. El edificio que Agurcia llama Rosalila estaba perfectamente preservado. La tierra suelta fue removida, exponiendo una serie de máscaras gigantes todavía teñidas con rastros de la pintura original. La mayoría de las máscaras que encontramos antes eran quizá de 1 metro o 2 de altura y tenían un ancho de hasta 5 o 6 metros. Pero estas máscaras siguen creciendo y creciendo. Y hasta el momento no hemos encontrado el final de ellas. Hola, compañero. Hola, ¿cómo estás, jefe? No habías venido hace mucho tiempo, ¿eh? Wow. ¿Puedes creerlo? Pintura roja por todas partes. Sí, tenemos mucha pintura. Estamos bajando hacia la moldura y encontramos 2 aves. Tenemos una a la izquierda, está viendo hacia el norte, y creo que tenemos otra. ¿Ves? Tiene su pico doblado sobre el ojo, todas las plumas atrás de él. Todas las plumas radiando hacia afuera, y también es más alto que todo lo demás en la Acrópolis. Así es. Así que esto se veía a kilómetros de aquí. Sobresalía a todo. Es fantástico. Adornada con esculturas brillantemente pintadas, Rosalila fue alguna vez el punto más alto de Copán. Enmarcando la puerta central, 2 aves gigantes ven la Puerta del Sol. Arriba de ellas, serpientes ondulantes extienden sus cuerpos hacia el cielo. Para los arqueólogos, el cuidadoso tratamiento dado a Rosalila plantea una pregunta.
Todos estamos ansiosos por saber qué cosa era Rosalila. ¿Por qué fue dejada ahí durante 150 años y nadie la tocó más que para conservarla? ¿Por qué fue enterrada intacta? No le tocaron nada cuando la sepultaron. Todas las demás fueron hechas pedazos para construir algo más grande y mejor arriba de ellas. ¿Por qué fue momificada y cuándo fue enterrada? Y lo principal, ¿qué hay adentro de ella? ¿Qué está alojando esa cosa? Y eso es lo que esperamos que Ricardo descubra. Pero antes de que se hicieran nuevos descubrimientos, la temporada de lluvias llegó a Copán. Los arqueólogos regresan a sus casas y todas las excavaciones se suspenden hasta que termine. Casi 6 meses después, las lluvias terminan. El cielo se aclara. Por fin, la excavación del Templo 16 puede ser reanudada. Durante otro medio año, los trabajadores continúan retirando la tierra de Rosalila. Y justo antes de que las lluvias regresen, el enigmático templo revela una sorpresa más. En un pequeño hueco encontrado en un portal, Agurcia encuentra algo sepultado hace 1300 años. Mira esto, es una especie negra de... Ah, sí. Mira eso, mira eso. No, ahí no cabe. Le quedó justa. No creerías lo filosas que son estas cosas. Mira la forma, esto es arte. No son solo rocas que tiraron aquí. Es una verdadera obra de arte. Lo que habían encontrado era un haz de cuchillos cincelados en un material especialmente sagrado. Pedernal, la piedra del fuego. Probablemente fueron usadas en ocasiones ceremoniales y las caras podrían describir ancestros reales o víctimas sacrificadas. Y nadie sabe cuánto tiempo se necesita para crear esos cuchillos delicadamente esculpidos, ya que hoy en día nadie tiene la habilidad para hacer uno. En total, se encontraron 9 de ellos en Rosalila, quizá correspondiendo a los 9 señores mayas de la noche. Ha estado aquí durante 1300 años y es increíble. Es una hermosa obra de arte, porque la finura, el trabajo en ella es increíble. Y yo me siento increíblemente privilegiado. Lo que pasa es que uno está concentrado en su trabajo y tratas de no olvidar que hay que tomar fotos, tomar medidas, y a veces uno se olvida de pensar en esto, de pensar en el hecho de que fueron seres humanos los que hicieron esto hace mucho tiempo y que cuando lo hicieron era muy importante para ellos. Estoy conmovido y emocionado. Es una sensación especial que no pasa todos los días. Es probable que los pedernales encontrados por Agurcia en Rosalila hayan sido colocados ahí algún día del siglo VII después de Cristo, cuando la civilización maya clásica estaba en su apogeo. En muchos reinos mayas hubo un auge en la construcción de nuevos edificios. Algunas ciudades estaban incluso conectadas con caminos y el comercio entre ellas era próspero. Copán estaba en la frontera del sur. Pero en el norte habían sucedido cosas en el mundo maya que finalmente lo haría tambalear. Tikal era una de las más grandes ciudades mayas, un centro urbano tan próspero que era la envidia de sus vecinos. Tal vez era inconcebible para los reyes de Tikal que cualquier otro reino presentara una amenaza.
Pero en la primavera de 562, Caracol atacó Tikal y la derrotó. Durante los levantamientos que ocurrieron después en Tikal, los miembros de la familia real huyeron hacia la selva y establecieron su propia ciudad. Hoy, un campamento base de investigación marca ese punto. Lo que una vez fue la gran ciudad de Dos Pilas, ha sido una vez más recobrada por la selva. El esfuerzo por reconstruir una imagen de su dramático ascenso al poder está siendo dirigido por Arthur Demarest. Lo que él ha descubierto está cambiando la manera de pensar acerca de los mayas. Hace 40 o 50 años pensábamos que los mayas eran una sociedad teocrática, amante de la paz, cuyos reyes eran unos sabios que estudiaban los movimientos de los planetas y que vivían en su mundo propio. Ahora sabemos, por unos jeroglíficos descifrados recientemente y por excavaciones como esta, donde encontramos fortificaciones, que los mayas eran pueblos muy violentos, uno de los más belicosos en el Nuevo Mundo, y que constantemente estaban trabados en guerras, batallas de sucesión dinástica y pleitos mundanos. En 1990, el equipo de Demarest descubrió evidencias concretas que soportan esa opinión. Este es un texto jeroglífico perfectamente conservado, y en él se habla de una serie de guerras, batallas y conquistas que involucran a los grandes actores, Tikal y Dos Pilas, peleando entre ellos, y se registran los resultados. Es una información increíble y su desciframiento creo que va a cambiar la forma en que vemos ese periodo crítico en la historia maya. Esto es increíble. Aquí dice que es el subordinado de ese señor, presumiblemente de Calakmul. Es un título increíble. Es increíble. No está mal. Está diciendo que fuimos competitivos con Tikal. ¿Por qué iba a estar subordinado a ese señor? Pues tendríamos que pensarlo, a ver si era subordinación o alianza. Los epigrafistas David Stewart y Steve Houston fueron llamados para ver qué tanto podían leer del texto. Sí, claro, sí, Con referencias a Bonampak y Tonina, y después de eso, X. Y miren, ahí está. Katun. Sí, esto, Arthur, se refiere a una especie de altar, y aquí se refiere a una dedicación. Se refiere a la escalera. Y miren, es un escalón. Es un escalón. Sí, es la escalera. Es una pirámide. Muy bien, lo que está diciendo es que este evento de guerra... Entonces aquí tenemos... un nuevo evento involucrado al padre del rey A. Ese cráneo de ahí es el nombre del rey de Tikal. Inicialmente parece que las guerras mayas eran de algún modo ritualizadas. Estaban más dedicadas a fines religiosos. Literalmente, esos señores se vestían con atuendos tontos, disfraces arcaicos, con enormes lanzas paleolíticas, y entonces salían a enfrentarse en algún lugar y se golpeaban unos a otros. Uno de ellos era capturado, hecho prisionero y sacrificado. Lo que los jeroglíficos parecen confirmar es que en alguna fecha del siglo VIII después de Cristo, guerras ritualizadas dieron paso a campañas de expansión. Los reyes de Dos Pilas atacaban pueblos a lo largo del río Pasión y por lo tanto tomaron el control de una importante ruta de comercio. Parece que hubo un cambio en las guerras que condujo a una intensificación y a un cambio de conflictos a conquistas, en las que se absorbían los territorios de otros. Esto parece que de algún modo se salió de control y empezó una carrera armamentista. Atacar centros se volvió aceptable, atacar las bases de población o quemar templos, esa clase de cosas. Y finalmente, las nuevas guerras también llegaron a Caracol. En el siglo VIII y el siglo IX en Caracol y en toda el área maya, fue una época de tremendos cambios y de muchas guerras. Caracol, hasta ese punto en el tiempo, había sido muy exitosa en las guerras. Lo que pasó, eso es lo que creemos, es que durante ese tiempo no solo era cuestión de derrotar a una civilización vecina y agregarla a su reino,
sino tomar grandes cantidades de prisioneros para sacrificios. Creo que la gente estaba muy asustada. Imagínese usted en una ciudad maya, donde se han estado teniendo guerras y uno dice, muy bien, voy a ser capturado y me van a poner a trabajar. Tal vez tenga que darle 3 meses de trabajo al año a esa nación extranjera. Pero en lugar de que pasara eso, había esos ejércitos merodeadores que venían, se llevaban a todos los hombres y en lugar de llevárselos a trabajar a los campos, ellos les cortaban las cabezas y las clavaban en estacas y hacían grandes plataformas de cráneos. Eso causaría terror en usted. Eso era suficiente para decir, Dios mío, vámonos de aquí. Incluso Dos Pilas finalmente sufrió el terror. Sobre la misma escalera jeroglífica están las ruinas de una empalizada construida a toda prisa. Arqueológicamente, este muro defensivo es una de las cosas más importantes y excitantes que hemos encontrado aquí. Una de las razones por la que esta pared fuera tan ordenada y tan bien hecha es porque fue hecha con bloques bien tallados que fueron arrancados. Eran de las paredes de los palacios. Así que literalmente derribaron el palacio real y construyeron esto, pasando por encima de su escalera jeroglífica para crear este desesperado sistema defensivo. Una imagen de la ciudad en sus días finales empezó a emerger. En un intento frenético por mantener fuera a los invasores, los ciudadanos de Dos Pilas erigieron 2 muros defensivos alrededor del centro de la ciudad y se muraron al interior para protegerse. Estos son cimientos de plataformas que alojaban chozas que llenaron la plaza ceremonial central, aquí en Dos Pilas en la época del sitio y el desplome. Y esto indica que la desesperación en aquellos momentos finales de este gran reino y que su caída fue tan completa que en ese momento tenían a la población viviendo dentro de la plaza ceremonial, bajo los elevados templos, bajo los monumentos de todos los grandes reyes. Es casi como si se tuviera a la población viviendo en los jardines de la Casa Blanca, aguantando en el final de la caída de la civilización americana. Eso sucedió aquí, en ese momento del tiempo. Copán, mientras tanto, luchaba con problemas de otra clase. Cuando uno de sus gobernantes más poderosos es capturado y decapitado, la fe en la autoridad divina de los reyes se tambalea. Al mismo tiempo, la población en el valle de Copán continúa creciendo. Básicamente, los copanecas se convirtieron en víctimas de su propio éxito. Y conforme la ciudad crecía y se hacía más vibrante y más atractiva, todo este hermoso y fértil valle lluvioso se cubrió de casas. Y estaban básicamente obstruyendo sus propias fuentes de alimento. Al paso del tiempo, toda la selva fue eliminada. Eso causó una erosión a gran escala en todo el valle. Eso causó que lloviera menos, hasta que las personas ya no pudieron vivir aquí. Eso fue a mediados del siglo VIII. En todo el sur del mundo maya, el poder de los reyes estaba menguando. Las enfermedades y el hambre se hacían comunes. Los mayas empezaron a salir de las ciudades. En Europa, el oscurantismo estaba por terminar. Aquí, en la jungla, apenas estaba comenzando. Lentamente, una por una, las grandes ciudades del sur son abandonadas. En 761, el rey de Dos Pilas es capturado y asesinado. A partir de ese momento, ya no hay inscripciones jeroglíficas aquí. La última fecha escrita en Palenque es
1799. Veinte años después, Copán enmudece. Caracol deja de registrar en 859. La última fecha registrada en Tikal fue escrita en 879. Solo unas cuantas ciudades mayas en el sur sobreviven más allá de los primeros años del siglo X. Las ciudades del norte en la península de Yucatán, lugares como Uxmal y Chichén Itzá, sobrevivirán varios siglos más. Pero ya no son gobernadas por reyes divinos. Y gradualmente, las antiguas formas de construcción, escritura y culto religioso desaparecen. La civilización maya clásica llega a su fin. Una de las cosas que afecta a la conciencia del público acerca de la civilización es ver a esta sofisticada cultura con sus monumentos y su arquitectura, con su ciencia y su sistema de escritura en la selva cubierta y destruida, en un área que hoy está abandonada. Creo que hay un impacto inmediato cuando uno ve eso. Nos recuerda que podemos fallar, que la civilización es un fenómeno complejo y que podemos equivocarnos, y que las consecuencias pueden ser totalmente catastróficas. Sin embargo, aunque la civilización maya clásica pudo haber desaparecido, el pueblo maya sigue aquí. Durante 3000 años, ellos han sobrevivido a las ambiciones de sus reyes y a la de los conquistadores extranjeros. Y una vez más, están sufriendo agresiones. En Guatemala, durante los últimos 30 años, los mayas están atrapados en medio de una guerra civil que ellos apenas comprenden. En ese tiempo, 100,000 mayas han sido asesinados y otros 40,000 han desaparecido. Nadie puede contar el número de viudas y de huérfanos. Y a pesar de todo, siguen resistiendo. Continúan tejiendo sus huipiles y sembrando su maíz. Yo creo que los mayas de hoy tienen casi las mismas tradiciones que los mayas clásicos. Lo que han perdido es esa gran envoltura, esa capa de nobleza, y se la quitaron ellos mismos. Básicamente le dijeron a sus reyes, se acabó. Aquí ya no tienen trabajo, y continuaron viviendo sus vidas. No me gusta cuando la gente habla del derrumbe de los mayas, porque nunca se derrumbaron. Evolucionaron, pasaron por muy malas épocas, buenas épocas, tiempos difíciles, pero aún están con nosotros. Siguen manteniendo sus costumbres, siguen manteniendo la forma de organizar sus sociedades, y es emocionante ver cuánto del antiguo estilo de vida maya está todavía vivo. Lo que estamos excavando, lo que encontramos, es parte de nuestra historia.
Los hombres que vivieron aquí son algunos de los hombres más grandes que hemos tenido. Y es un hecho que estamos conociendo más y más sobre la vida de estas personas, más de lo que creí que fuera posible. Creo que si alguien me hubiera dicho que llegaríamos a saber lo que sabemos hoy de los mayas de Copán, creo que yo no lo hubiera creído. Lo que está pasando ahora es que los hombres que hicieron estos lugares, hombres como Jack Pack o Pájaro Jaguar o Pacal, están recuperando sus voces, se están haciendo reales para nosotros y están diciéndole a la gente del siglo XX quiénes construyeron este lugar y por qué, y cómo sentían y cómo pensaban acerca del mundo. Ya no son unos personajes anónimos.